Pues seguimos aquí en Granada TV. Me ha encantado el ratito que hemos pasado con Mailo Sánchez. Yo creo que hacía falta también escuchar en esta semana que hemos enfocado tanto a todo lo que tiene que ver con esta semana del 8M. Me ha encantado escuchar su testimonio y algunas de las cosas que te sorprenden, que pasaban hace nada, a la vuelta de la esquina. Yo tengo que confesarles que tenía yo una deuda pendiente, porque ya saben que yo he querido coger el legado de mi querido Jerónimo González de la mejor de las maneras posibles. Lo hemos intentado, todavía me queda mucho por recorrer para igualar a mi rubio favorito de la televisión, pero tenía una cosa pendiente yo que hacer y estoy muy contento, porque encima empezarlo en esta semana, encima intentando descubrir que la gente descubra a una personaje, a una mujer prácticamente olvidada para mucha gente en la historia de la ciudad de Granada. Pues que venga María del Mar Peña, vuelva a Granada TV, es una alegría. María del Mar, muy buenas. Muy buenas tardes. Volver a casa siempre está bien. Hay veces que hace falta garbearse, descansar un poquito, echar de menos, y ya uno cuando vuelve a casa pues se encuentran cambios buenos. ¿Qué te has encontrado? Mucho foco, me he encontrado muchísimos focos. Yo, los que tenemos los ojitos claros nos deslumbra la calidad del plato de PTV, que va poquito a poquito engrandeciéndose. Igual que nuestro Jerónimo, qué bien le va, ¿eh? Ya lo estamos pasa perdiendo. Lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo porque hay que pedirle cita. Cita, sí, hay que hablar, agendar, todo esto que está ahora tan de moda. Pero bueno, el camino de las estrellas siempre es largo y nos alegramos. Antes de hablar de nuestra personaje del día de hoy, con el que vamos a arrancar otra vez esta sección con María del Mar Peña, que de vez en cuando quiero que venga aquí a vernos de vez en cuando, te quiero preguntar por tu libro. ¿Cómo va la cosita? Uy, pues siempre que me preguntáis esto, lo digo y parece una broma, parece algo que lo tengo ahí, pero es que es verdad, sorprendentemente bien. Hace una semana o así recibí la noticia que era finalista de un premio de novela histórica en la modo novel, claro, la primera novela, y es finalista ahí con otros novelistas de grandísima talla. Yo me quedé un poco petrificada y bastante bien. Ahí ya va a cumplir un añito dentro de poco y va creciendo como los niños pequeños, así que muy contenta. Qué alegría, ¿eh? Puedes hacer un poquito de spam, que no pasa nada. Sí, ¿no? Hombre, pues claro. Se puede comprar en las librerías granadinas y si no, pues Las 5 en todos los relojes, se ponen en contacto con las5entodoslosrelojes.es, se ponen en contacto conmigo y yo lo envío o lo doy en mano o lo que haga falta. Encantadísimo. Firmado y besado. Y besado y explicado, que es lo peor, que como me lía hablar del libro no paro. Hablé con María del Mar Peña en un parque, que me la encontré en la Plaza de los Lobos y le dije, tienes que volver y quiero que vuelvas esta semana. Y dije, quiero que hables de una mujer que tú pienses que no está tan en el recuerdo de la gente y que tiene por qué estarlo, porque la verdad que empiezas a leer un poco sobre ella y la verdad que impresiona. Impresiona que estemos hablando de la primera doctora en medicina de Granada, la primera doctora en medicina de Andalucía. Es que no es cualquier cosa, sería un nombre que en Granada deberíamos llevar muy a gala, aunque ella no nace en Granada, nace en Salamanca, en Navasfrías, pero siendo salmantina ella era granadina, además en su forma de ser, en su forma de hablar, toda su familia. Una familia, y ya lo adelanto, con una historia desgraciadísima. Si fuéramos quizá otra ciudad un poquito más, digamos, ambiciosa o más orgullosa, tendríamos 37 películas, 8 series y una gran superproducción pendientes en esta ciudad sobre la figura, ya digo, de la primera doctora en medicina de toda Andalucía, que no es otra que Eudoxia Píriz. Eudoxia Píriz, cuando vamos a hablar en granadino, que así nos entendemos todas. Aquí está la gran Eudoxia, la doctora Píriz. Ella es obstetra, ginecóloga y además es gracioso porque está muy relacionada con otro gran y eminente doctor, que tampoco, sin haber nacido en Granada, es uno de los personajes granadinos. Prácticamente toda la generación de granadinos que de alguna manera procedemos de los granadinos que estaban aquí en los años 20 y 30, sobre todo en los 30, tenemos que darle las gracias a estos dos, a Eudoxia
y a su maestro, porque en, digamos, un 60% de los casos no estaríamos aquí. Estamos hablando del doctor Alejandro Otero. Don Alejandro Otero, este caballero que está aquí junto a su esposa, que no su mujer, y digo no su mujer porque aun siendo ella su esposa, Laura, pues mujer podríamos tener un número de 80, 90, 100, 120, 300 candidatas a ser su mujer. Ajá. Entonces, como era un hombre un poco, pues, digamos, mujeriego, por suavizarlo de alguna forma, pues entre ellos dos yo creo que hay generaciones de granadinos que le tenemos que dar las gracias a ellos. Cuando entramos en Granada y vamos a decirlo así en granadino, por la Rotonda del Neptuno. Sí, venga. Pues por la Rotonda del Neptuno entramos por una callecita que va paralela a la autovía y ahí dejamos el río en un lado que hace esquina con la Inmaculada. Pues esas dos calles, la calle de la Inmaculada es la calle Alejandro Otero y la calle por la que llegamos justo a la rotonda de Neptuno, que ahora mismo creo yo que estará embotada porque a estas horas y lloviendo no esperamos otra cosa. Nadando se va por ahí ahora mismo. No esperamos otra cosa de entrar en Neptuno. Esa calle es la calle Eudoxia Píriz. Eudoxia Píriz. Entonces me gustaría que todos los granadinos que pasen por esa calle, que van a ser muchos y que seremos muchos, conozcamos quién fue esta mujer y por qué es tan importante y bueno, cuál es la desgracia novelesca y telenovelesca de su vida, que también, bueno, pues nos gusta. Hemos venido aquí a ensalzar una figura porque queremos que le hagan una serie. Queremos que le hagan una serie y hay material mucho más que de sobra, quiero decir. Uno se sienta en la sobremesa y a lo mejor está haciendo un poco de zapping esperando que empiece Granada TV y ve algunas teleseries o historias de amor noveladas en la televisión y se da cuenta que hay un montón de capítulos muy amorosos y truculentos, pero si todo está ya escrito, todo está aquí, es real. Entonces, ¿por qué no enorgullecernos de esta señora? Y además es gracioso porque yo a la figura de Alejandro Otero le tengo un amor-odio. La parte de amor viene porque, lo comentaba hace unos meses con Fernando Egea, estamos hablando de otros temas, como no, siempre todo en Granada está relacionado, pues al final terminamos hablando de Alejandro Otero, perdón, y yo le dije que le tenía cierta aversión a este personaje. Pero la parte del amor era precisamente porque él me decía, dice, si no fuera por el doctor Otero yo no estaría aquí, porque mi bisabuela pues pudo acudir a él, pudo solucionar sus problemas y claro, pues pudo tener hijos. Estamos hablando de como el gran ginecólogo, ¿no? De el gran ginecólogo no solo de Granada, sino de Andalucía y de España entera. Este señor que nació en Pontevedra, en un pueblecito, Redondela creo que se llama, un pueblecito muy cerca de Vigo, es vigués. Pues este señor estudió allí ginecología, estudió en Santiago ginecología, después se fue a Alemania, se fue a Francia, se fue a un montón de sitios para aprender nuevas tecnologías y al conseguir plaza aquí en Granada implantó algo tan sencillo como que la intervención obstetra, es decir, atender al parto, se hiciera con guantes. Antes se hacía a mano directamente y sin lavarse siquiera las manos, pues imagínense si ya era difícil un parto de por sí, pues la de cosas que podían complicar el parto sin utilizar guantes y una correcta higiene. Pues él estableció parámetros, estableció muchísimos protocolos de higiene, de forma que gran parte de los granadinos estamos aquí gracias a él y gracias, por supuesto, a Eudoxia, que siendo primero, y ahora explicaremos un poquito más del contexto, siendo primero su alumna y después su mano derecha en quirófano, en la clínica, en cualquier parte, pues gracias a ellos la población de Granada experimentó una mejora en la natalidad y las mujeres pues tuvimos una atención y una salud muchísimo más desarrollada que la que teníamos más cercana sobre todo también. Claro. La parte donde yo le cojo aversión a Alejandro Otero es precisamente por Eudoxia Píriz. Y ahora hay que explicar la historia porque si no... Desarrolla. Vale, pues mira, Eudoxia nace en Navasfrías en 1893, en Salamanca. Su padre, que era Pedro, era un profesor de instituto, pues allí en Salamanca pues, le brinda una gran educación. En Salamanca tuvieron 5 hijos y aquí en Granada ya tuvieron otro más. En Salamanca pues, les brinda a sus hijos una grandísima educación, para él la educación es lo más importante, ya sean niños o niñas, les da un acceso a una educación de primer nivel
Y de hecho allí en Salamanca se juntaba en el Novelty, famoso Novelty, con lo más granado de la intelectualidad salmantina. Y en 1906 recaban en Granada, gana una plaza aquí en el Instituto de Granada, con lo cual se trae a toda su familia. Eudoxia, desde un primer momento, entra en el instituto, en el Instituto de Educación, lo que hoy sería de Educación Secundaria, que estaba en el actual edificio del Conservatorio, en la calle San Jerónimo, el Conservatorio Superior de Música, Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Sitio que también conoces, ¿eh? Sí, un poquito. He pasado algunos años allí metida. Y además que hemos hablado aquí de temas más truculentos. Allí estudia y termina sus estudios elementales, o bueno, en ese caso eran estudios ya más superiores, preuniversitarios, digamos, con unas calificaciones extraordinarias. Pues es decir, esta niña no bajaba del sobresaliente, tenía cientos de matrículas de honor, era una niña de una capacidad asombrosa. ¿Qué pasa? Pues que ella termina sus estudios en 1910 y justo en 1910 sale una ley en la que por fin, ojo, estamos hablando de 1910, se supone que siglo de luces, todo ilustrado, todo muy bien, pues es en 1910 cuando se le permite a la mujer estudiar medicina. Esto es una ley que sale, pero como todos sabemos, las leyes salen, pero su aplicación efectiva en las instituciones no es tan sencilla, no es tan inmediata. Claro. Hoy se promulga una ley, mañana se ejecuta. No, no todo es tan sencillo ni tan simple. Pues en 1911 ella entra en la Universidad de Medicina y ¿cuál es la sorpresa de sus 19 compañeros hombres? De encontrarse allí una mujer. No olvidemos que ya había algunos precedentes de universitarias en España y algunas universitarias nos explican en sus biografías qué sucedía cuando una mujer llegaba a una clase llena de hombres. Y era lo siguiente, tienes que ir acompañada de un hombre, generalmente un papá o un hermano, y en tu clase tú tienes que estar sentada aparte. Sí, no hay contacto con tus compañeros de clase. Efectivamente, o sea, pero aparte, sentada aparte, es tú tienes que salir por una puerta, tus compañeros por otro, es todo como muy, decimos medieval, pero en realidad la mujer en el medievo no estaba tan atosigada como lo estuvo después. Realmente estudiar era un infierno, un real infierno. Resulta que Eudoxia entra a la universidad y su hermano Crescencio, vamos a llamarlo Cresce, o Chencho, si te parece. Chencho, sí, bien. Chencho, que es más, porque decir Crescencio no es... Chencho, su hermano Chencho era un año menor que ella, pero también decide estudiar medicina y dice, pues mira, por aquello de que está la cosa muy nueva y tal, voy a acompañarte yo y estudiamos los dos medicinas. Él iba de libre oyente. Esto hace sospechar que aunque él pudiera tener cierta predilección por estudiar la carrera de medicina, realmente lo que iba es de echar una mano en casa. Escudero de su hermana y decir, bueno, ya estoy aquí y tiro para adelante contigo y los dos tiramos para adelante. Pues cuando llega allí, ¿cuál es la sorpresa de sus compañeros? Que empieza a sacar notas de matrícula de honor, ya digo, no bajaba. Esto nos hace una idea del empeño que ponía esta chica y lo buena que realmente era. Hasta que llega 1913, el curso 1913-1914. Empiezan las desgracias en la familia. Sí, además eso es un episodio bastante visual, así que pido que lo imaginen. Hay un examen que hace Eudoxia, creo que es de terapéutica, de la asignatura terapéutica, que el año anterior había sacado un sobresaliente, y resulta que le ponen una nota que a ella no le convence mucho. No le quieren dar explicaciones sobre su examen. Y ella dice, si yo he hecho el examen bien, y yo he hecho el examen bastante perfecto, ¿por qué tengo mala nota? Se va al señor catedrático, el señor era Velázquez de Castro, y le da explicaciones, y el señor catedrático la echa de su despacho llamándola de todo. Ella se lo dice a su padre, su hermano Chencho está un poquito delicado de salud mental. Pero su hermano Chencho pues se le hinchan un poco las narices, se enfrenta a ese catedrático y digamos que lo agrede y dice el expediente oficial que lo agrede. A mí me suena, bueno, pues que se cruzaron palabras gruesas. Su padre pide explicaciones y se le abre un expediente por el cual se expulsa a Chencho y a ella se le suspende todo el curso, a pesar de tener notas notas altísimas por esa asignatura y por ese enfrentamiento
por no querer exponer qué es lo que había pasado con esa prueba, a ella se le suspende el curso entero. Esto, en cualquier otra circunstancia, hubiera hecho que ella declinase de continuar, que ese ambiente hostil, porque todo el claustro de profesores se le pone en contra, nadie la apoya. Pues otra persona hubiera declinado de continuar. ¿Ella qué hace? Repetir el curso. Hombre, pero para una persona que ha sido la primera en hacer eso, pues no creo que le falte valentía. No le falta valentía, pero además no es solo valentía, es osadía. Es decir, no, yo sé que puedo hacer esto. Además, como que el que dice, si yo ya lo he aprobado, pues ya lo tengo estudiado, me puedo... Es más, ella acrecienta su expediente con más asignaturas. Y justo en ese curso que repite, conoce a este nuevo profesor que ha venido de Vigo, jovencísimo, uno de los catedráticos más jóvenes que hay, guapísimo, casado con una señora, con Laura, guapísima, que la hemos visto antes en la foto, afincados los dos muy ricos, porque él ya viene de una buena familia y su señora viene de una familia extraordinariamente rica de allí de Vigo. Llegan, se asientan en plena Gran Vía, toma ya, en el número 33 de la Gran Vía, que está más o menos... digamos por donde está el Interesport, la farmacia... Sí, cerquita del Santa Paula... Sí, por frente del Sagrado Corazón, más o menos por ahí. Pues ahí en plena Gran Vía se montan su pedazo de casa, es una casa donde hay bastante movimiento social, cafés y tal. Y este nuevo profesor entra en la vida de Eudoxia. No sabemos a ciencia cierta si Eu y Alejandro tuvieron algo. ¿Hasta dónde entra? ¿Hasta dónde estuvo? Hasta dónde entra no lo sabremos, ¿no? No sabremos las profundidades porque eran gente discreta, sí, ¿no? Claro. Lo que sí sabemos es que Alejandro, Laura estaba súper enamorada de su marido, pero Alejandro, desde que llega a Granada en 1914, se le conocen, bueno, hay bastantes nombres que se conocen, o sea, gente que... su biógrafo José Fernández Castro pues cita, por ejemplo, a Mercedes Porcel Blanco, que después de adulta contó, de señora mayor, ya contó que ella estaba con él, pero sabía que estaba con cientos de mujeres. Después sabemos que tenía otra chica alemana llamada Marta Ena Girot, que era una mujer guapísima, que aparece en hemeroteca como gran atractivo de los bailes que organizaba la Santa Cena para recaudar fondos en su fundación. Ya ves, aquí hablamos de todo. Sí, aquí de todo, cómo enlazamos, ¿eh? Sí, y bueno, fue saltando de mujer en mujer, y ahí, pero siempre en el terreno laboral estaba Eudoxia, siempre a su lado. Alejandro funda el Sanatorio de la Salud, ese sanatorio que muchos le tenemos que dar las gracias. Yo, por ejemplo, nací en La Salud. Entonces, bueno, pues ese sanatorio fue fundado por Alejandro Otero y allí estaba Eudoxia trabajando. Eudoxia, sí, claro. Y bueno, también alguna vez hemos hablado de Berta Wilhelmi, también, el sanatorio de tuberculosos. Como buen mujeriego de los años 20-30, pues Alejandro Otero era tuberculoso y otras enfermedades venéreas varias. Con lo cual él se compró un espacio de recreo en Huétor Santillán que se llama, creo que el Caserío de los Recuerdos o algo así se llama. Lo tengo por ahí, pero no tengo ganas de buscarlo. El Caserío de los Recuerdos, que fue saqueado en los primeros días de la Guerra Civil, pues era un poco como para tener buena salud pulmonar, y también, bueno, pues como picadero también sería bastante... Sí, hombre, bastante tiene suyo, ¿no? Tenía multiusos, digamos. Sí, sí. Bueno, pues Berta Wilhelmi acude a él y a José Blasco, al doctor Blasco, que era radicalmente de derechas, y José Otero era radicalmente de izquierdas, perdón, Alejandro Otero era radicalmente de izquierdas, era un socialista de altísimo nivel. Pues acude a los dos, uno de cada bando, por así decirlo, de ideología, y para fundar el Sanatorio de la Alfaguara. Alejandro Otero, aquejado de tuberculosis, pues estuvo encantadísimo de hacer aquello. Se acusa a Alejandro de que gastaba el dinero a expuertas. De que, siendo un hombre muy rico y muy burgués, favorecía a los trabajadores, pagaba a los trabajadores que hacían huelga y favoreció los primeros movimientos feministas de la República. En 1931 veíamos antes en pantalla una imagen de una manifestación feminista al principio de la República. En ella vemos a Eudoxia Píriz en primera fila. Unos espacios más para allá vemos a otra mujer
muy importante y más olvidada aún que Eudoxia, de la que ya hablaremos, que fue amiga de ella y tuvo relaciones, digamos, familiares en su historia truculenta, y después un paralelismo con Federico García Lorca muy curioso. Si quieres otro día hablamos. Hombre, claro que sí, aquí vamos sumando nombres, porque al final eso es lo que queremos, que la gente conozca a personajes de la historia granadina, claro. Y se pueda sentir orgulloso de ellas, porque de Eudoxia podemos sentirnos tan orgullosos como que ella, bueno, conoce a Alejandro, termina la carrera en 1920, es la primera mujer, después le siguieron algunas, pero poquitas, y ella es una de las ginecólogas y obstetras más afamadas de toda Granada. Claro, la gente acudía a Alejandro Otero, muchas mujeres acudían a él no por cuestiones médicas, sino pedían cita en el médico y ya de paso pues se llevaban algunas otras alegrías. Pero claro, cuando realmente esa agenda tan llena de don Alejandro no podía acceder, pues Eudoxia siempre estaba ahí atendiendo, y hay una imagen de quirófano en la que ella está atendiendo y ella está operando dentro de quirófano. Esta imagen, recordemos que estamos en plena República, en los años 30, hoy lo vemos a lo mejor como algo muy normal, pero en aquella época no lo era. Esas monjitas pertenecen al Sanatorio de la Salud. Claro. Esas dos monjas en el 36 fueron interrogadas hasta la saciedad para saber dónde estaba Alejandro Otero. Digamos que durante la República, bueno, la República podía haber sido una cosa maravillosa, pero sabemos que fue una época muy convulsa. En 1934 hubo una huelga revolucionaria con Largo Caballero e Indalecio Prieto a la cabeza, que pilló de lleno a Alejandro Otero como socialista que era, con lo cual acabó en la cárcel. ¿Quién tuvo que suplir en la clínica a don Alejandro? Pues Eudoxia, que estaba allí. Luego también el trato, ¿no? Yo creo también la mujer que llegaba y le estaba atendiendo otra mujer, yo creo que eso también es algo que cambia en la historia de la medicina en Andalucía. Sí, el llegar y tratar con respeto no a una partera, no a una matrona, no, a una doctora, que además tienes la confianza de que es una mujer que te va a entender en primera persona lo que tú le puedas contar. Eso en aquella época era impensable y abrió una puerta muy bonita que después se vio cercenada. ¿Por qué? Pues porque, como ya digo, en el 34 le pilla a Alejandro de lleno esta revolución, lo meten en la cárcel. Laura, su esposa, de la que se acaba de divorciar, se acaba de divorciar porque aunque Laura estaba enamoradísima de él, era consciente de, ¿se puede decir tarambana? Se puede. Se puede decir tarambana. Pues se da cuenta de que Alejandro, por mucho que lo quieras, pues no va a sentar el... No. Entonces, no se va a formar. No, deciden divorciarse, él se va a vivir al Sanatorio de la Salud y ella se queda en la Gran Vía. A la cárcel no va a su mujer a visitarlo, pero sí van sus amantes, una detrás de otra. Bueno, hay gente con esa hospitalidad hacia el preso. Y en el 36, al principio de julio del 36, Queipo de Llano visita Granada. Queipo de Llano se reúne con el que era gobernador militar de Granada, que es Manuel Llanos Medina, hermano de Emilia Llanos Medina. Algo sucede en esa conversación, que Queipo de Llano se vuelve a Sevilla, al hermano de Emilia Llanos lo largan, lo echan inmediatamente, y varios granadinos socialistas huyen. Se cree que ahí hubo un chivatazo bastante grande. Fernando de los Ríos huye y uno de los que huye es Alejandro Otero. Claro. Alejandro Otero se va a Huétor Santillán a recoger algunas cositas, después se marcha a Madrid, después a Alicante y de ahí a París. Ya hacia París se marcha con una nueva amante que ha conocido. ¿Y qué pasa con Eudoxia? Pues eso es el problema. Surge... Él se cree y su familia asegura que Alejandro intentó convencer a Eudoxia de que se fuera con él. Problema, Eudoxia tenía una familia, tenía un padre que, aun siendo muy liberal en lo que es educación a sus hijos, él era un señor de esa época. Tú no vas a tolerar que tu hija, ya cuarentona, se vaya con un señor a Dios sabe dónde, un señor que ya tiene una fama muy contrastada de mujeriego. Ella sabe que no podrá salir de Granada si Alejandro no se casa con ella, aunque sea por lo civil, pero por lo menos casados. Aunque sea para divorciarse o aguantar infidelidades, pero casados. Alejandro eso no.
no lo consiente, con lo cual Eudoxia se queda atrapada por su deber filial y por su convicción moral, se queda atrapada en Granada. Soporta el interrogatorio que hay en los primeros días de la guerra, soporta ver que a Francisco Sola, el chofer de Alejandro Otero, lo torturan hasta la muerte, a las monjas también las presionan demasiado. Por cierto, el coche del doctor Otero, que era un Ford blanco gris, es uno de los candidatos a ser el coche que transportó a Federico García Lorca desde el gobierno civil hasta Biznar. Uno de los candidatos es ese. Justo después de eso, después de la guerra civil, por supuesto, todas las venganzas, inquinas y malas caras que podía haber tenido a lo largo de su carrera Eudoxia se vuelven contra ella. Empiezan a decir que, bueno, pues que ella es simplemente una matrona más, una curanderilla, que sí que algo sabe, pero no tanto. La gente empieza a desconfiar de ella, su familia es purgada, o sea, ella es purgada, es purgado su hermano Crescencio, nuestro Chencho. Se había suicidado, no, se había muerto de una enfermedad mental. Algunas fuentes dicen suicidio, pero ahí estaba. Máximo fue apaleado porque un cacique del pueblo donde trabajaba como boticario se encaprichó de su mujer, con lo cual lo apalearon y lo mataron. A su hermana le mataron al marido, el marido de su hermana también fue represaliado y un hermano suyo que era maestro, que estuvo con Jesús Yoldi, otro de los grandes socialistas granadinos, pues también fue represaliado. Con lo cual, en este panorama, ¿qué hace Eudoxia? Intentar abrir una clínica privada en su casa, pero la gente no va, y ella cada vez va a menos, apagándose. Cuando parece que la cosa iba a ir un poco mejor, un día al salir de su casa se cae por la escalera, pierde la movilidad, ya solo es capaz de arrastrarse penosamente por su casa. Con lo cual, lucidísimamente, pero muy deprimida y muy hecha en santuario interior, termina pues, por morir plácidamente en Granada, dejando atrás la conciencia de que podía haber sido una de las más grandes ginecólogas y doctoras en medicina de España y quién sabe de Europa y quién sabe del mundo. Si ella se pudiera haber ido a México como hizo Alejandro Otero pues sobrevivió, se fue a México y si quieren leer la circunstancia en que murió Alejandro Otero pues darán buena cuenta de cuál era la personalidad de este caballero al que admiro y odio a partes iguales. Pues si Alejandro hubiera hecho algo más por ella o hubiera, no sé, insistido o plantado delante de su padre y decir que me llevas la niña, pues lo mismo ella en México hubiera hecho una grandísima carrera y hubiera triunfado y nosotros tendríamos una granadina, porque es, quiero decir un personaje muchísimo más fuerte en la historia más reciente conocido a nivel internacional y a nivel pues granadino y de todo. Hay que señalar que gracias a Enriqueta Barranco Castillo, Fernando Girón y, como siempre, Gabriel Pozo Felguera, esta información se ha recuperado y la figura de Eudoxia Píriz tiene un poquito más de brillo que hace apenas unos añitos que no se conocía. Pues María del Mar Peña, qué bien lo has sintetizado, ¿eh? Creo que ha dado tiempo, tendremos más tiempo, porque sé que vas a venir más de una ocasión, porque ya que hemos roto cosa que no tenía que pasar, que era que ella no viniera aquí, pero le hemos dado su tiempo para que venga con energía y con ganas de disfrutar de esta tercera temporada, pues que seguiremos hablando y conociendo cosas, personajes, lugares, espacios. Y misterios, exacto. Misterios místicos de Granada. Pues María del Mar Peña, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Por decir que sí a la llamada y que a seguir disfrutando de la historia que tiene Granada no tan conocida. No tan conocida, pero bueno, ya la conocemos juntos. Gracias. Pues vamos a hacer la última pausa para el camino y vamos a pasar de esos años 20 a la actualidad y vamos a conocer algunas poetas que están rompiéndola en este momento. Nuestra querida Noelia Muñoz nos las va a traer aquí para que ustedes la puedan coger siempre que quieran y puedan echar un vistazo. Volvemos aquí enseguida en Granada TV, que se nos va el tiempo. Hasta ahora.